vamos a hablar sobre la estructura y función de las plantas, principalmente angiospermas, ¿no? Entonces, de eso se trata la clase de hoy. Ya en clases pasadas habíamos hecho una breve introducción a lo que son las plantas, las estructuras básicas. Entonces, las plantas están omnipresentes en nuestras vidas. No solamente son indispensables para la sobrevivencia del ser humano y las demás especies, sino que nosotros las llevamos a donde quiera que vayamos, siempre va a haber plantas en nuestras casas, eh, en, en los comercios, en los parques. Las plantas nos dan paz, nos dan tranquilidad, nos ayudan a desestresarnos. De hecho, hay aromaterapia, plantaterapia, ¿no? Entonces, las plantas son medicinales en ese aspecto también, en que nos hacen sentir mejor. eh, y cuando uno sale al parque, está algo estresado, sale al parque o al bosque y ve esos árboles tan maravillosos como los que vemos aquí, pues uno cambia el astral, como llaman. Entonces son verdaderas esculturas, pinturas naturales que nos hacen regocijarnos, por decirlo así. Eh, los objetivos principales de estos capítulos son estos 8 que están acá. Vamos a intentar abarcar todos o la mayor parte de ellos en este ratito, comenzando por entender la importancia que tienen las plantas en los ecosistemas y para la sobrevivencia de los animales, y terminando con un tema sumamente interesante que es conocer. A ver, tengo que aceptar más gente. De ahí me va a seguir interrumpiendo toda la clase. Qué problema. Eh, al final de la clase, vamos a hablar de cómo determinar la edad de las plantas. Vamos a hablar sobre dendrobiología, que así se llama esa rama que estudia la edad de las plantas y toda la historia que se guarda, por decirlo así, en la madera. La madera es un tipo de memoria que tiene la planta, y entonces eso también es de gran utilidad para entender la historia climática y la historia en general de las áreas donde habitan estas plantas. Bueno. De la clase pasada habíamos hablado, jóvenes, de la estructura básica de las plantas, ¿no? Entonces aquí les pongo una angiosperma muy básica, ¿no? Entonces hablamos de que la estructura básica es un eje central que vamos a llamar tallo, y ese tallo está anclado al suelo a través de la raíz, ¿no? Entonces la raíz es la estructura que le da sostén a esa planta, y también es fundamental para la absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, vamos a tener las raíces, un eje central que es el tallo, hojas, que son básicamente celdas fotosintéticas, y vamos a tener las flores, ¿no? Y recordemos que dentro de las flores vamos a encontrar ¿qué representan las flores? Los órganos Jóvenes. reproductivos. Los órganos, el gametófito masculino y el femenino, ¿no? En el caso ya casi lo vamos a ver más en detalle, cuál es el gametófito femenino y cuál es el masculino. En el caso de las plantas terrestres, vamos a tener alrededor de 391.000 especies descritas. eh, la gran mayoría son plantas con flores o angiospermas, ya lo habíamos mencionado. En cambio,
las gimnospermas representaban cuánto, ¿alguien recuerda? ¿Qué porcentaje? ¿O qué cantidad de angiospermas, de gimnospermas existen? Deberían saberlo, ya casi es el examen, ¿no? ¿Cuántas angiospermas, No, cuántas creo que era gimnospermas? ¿Cómo? 1000. Ah, no, sí, E- 1000. Exactamente. Entonces vean que hay casi 400 veces más gimnospermas, digo, angiospermas que gimnospermas. Y en clases pasadas intentamos explicar las causas, ¿no? De por qué las angiospermas han sido tan exitosas. Esos temas también es muy importante que los dominen, o esa explicación, ¿no? Que ustedes sepan explicar por qué ese predominio de las angiospermas sobre las gimnospermas o de las plantas con flores sobre las coníferas. Bueno, las plantas existen alrededor de unas 128 plantas que son frecuentemente utilizadas con diferentes fines por el ser humano, entre ellas más de 5.500 que son usadas como fuente de alimento. Eh, Vamos a tener también eh, 17.000 o casi 18.000 especies que son de ahí, una farmacia viviente prácticamente, de ahí se sacan muchos medicamentos. Para combustible fósil también hay 1.600 especies que son muy utilizadas para producir combustibles fósiles, para tejidos, eh, para alimento de invertebrados, para alimento humano, ¿no? Muchos animales que son utilizados como alimento, incluyendo vertebrados e invertebrados. Solo de invertebrados, recuerdan que habíamos hablado de que existían unas 2.000 especies de insectos que son comestibles y el resto son invertebrados. Y también hay venenos, incluyendo plantas que tienen metabolitos alucinógenos. Entonces, todo ese tipo de plantas, bueno, estas que están aquí, que dice social use, son plantas usadas de como la marihuana, como cocaína, como Profe, muchísimas. Porfa, apaguen los micrófonos y para profe, yo que voy a no hacer se una meta ruido. pregunta. Ah, usted iba a hacer preguntas. Se oye así como en un estañón. Puede hacer una pregunta, claro. ¿Quién me está hablando? Disculpe. Disculpe, yo, digamos, que es un ¿Quién, metabolito. quién es yo? Profe, además, Ademar, ok, porfa, se identifican porque aquí no los estoy viendo, aquí solo los escucho. ah, Ademar, metabolitos son sustancias químicas asociadas con esa planta. Son sustancias que no son alimenticias, sino que pueden ser metabolitos secundarios que pueden ser tóxicos o pueden ser sustancias alucinógenas o otro tipo de químicos. A esas sustancias se les llama metabolitos secundarios. ¿Está bien, ok, muchas Ademar? gracias. Sí, Ok. señora. Digo, sí, señor. Bueno, ok, continuamos. Eh, las plantas se encuentran entre bueno, las plantas más grandes que sí existen en el mundo, habíamos hablado de que podían llegar hasta 115, un poco más, 116 metros, como este árbol que está aquí, que es una secoya gigante, Hipericum. No sé si se ve bien, yo creo que lo está tapando mi video, ¿no? El Hipericum. Este famoso árbol está, déjeme ver si puedo mover esto. No sé si se ve. Sí, Entonces sí, se aquí ve, profe. donde está el puntito rojo, estoy marcando Hipericum. Es el árbol más alto del planeta, con 116 metros. Vean que es más grande que un transportador, más grande que esta torre que está aquí, que es no sé, Clocus Maximus. No sé si está en Italia o en Francia, por ahí. Y entonces es para tener una idea, digamos, de la altura que tienen, que pueden alcanzar los árboles, ¿no? Y entonces hay todo un desafío, jóvenes, ingenieril, para poder llevar
el agua, los minerales, los azúcares a este árbol. Tiene que haber todo un sistema. Por ejemplo, en un edificio se tienen que invertir muchísimos millones en un edificio de esta altura para poder llevar el agua, la electricidad y otras cosas hasta los pisos más altos, ¿no? En el caso de los árboles, ellos lo hacen automáticamente y de forma totalmente autónoma. Entonces, es realmente impresionante las estrategias que utilizan para lograr distribuir el agua, los minerales y los diferentes nutrientes en las diferentes regiones en crecimiento del árbol. En parte, eso es lo que de lo que vamos a hablar un poco en esta presentación. En la clase que sigue, vamos a ver en más detalle el sistema, digamos, de transporte en plantas. Entonces, vamos a ver esto en más detalle. Aquí tenemos la misma cosa, ¿no? Entonces, estos son los llamados gigantes del planeta. Todos ellos están en peligro de extinción. Son los árboles más grandes. Y bueno, Hipericum, que aquí no le ponen el nombre, es una secuoya roja, es el más alto de todos. Entonces, en cuanto a la edad también, bueno, esta es la imagen de Hypericum que está en el Redwood National Park. Entonces, todos los años, cientos de miles de personas van a ese parque, entre otras cosas, para ver el árbol más grande del planeta. Entonces, ustedes, si lo ven de la parte más alta, verían el bosque así, ¿no? Y un mamulón que sobresale, que es Hypericum, ¿no? Entonces, de hecho, se tuvo que hacer toda una campaña para que no lo cortaran, porque había gente que decía que podía ser un riesgo para la aviación, que no sé qué, pero al final se decidió cambiar las rutas de los vuelos para evitar posibles incidentes, que es remota la posibilidad de que ocurra un accidente, pero no se puede descartar. Entonces, lo que hicieron fue cambiar las rutas. Bueno. El árbol más viejo del mundo, hasta hace poco, era el famoso alerce milenario que se encuentra en Chile, ¿verdad? Que son 5.000, casi 5.500 años. Es mucho tiempo, ¿no? Y el tronco es realmente sorprendente, el grosor del tronco, véanlo aquí, este muchacho no termina de abrazarlo. Se ocupan unas 20 personas para abrazarlo eh, totalmente. Y todo el mundo está viendo, jóvenes, los veo muy calladitos. Aló. Entonces le llaman el gran abuelo también, el alarce milenario, o el gran abuelo, ¿no? Entonces, eso se creía hasta hace poco, pero unos japoneses encontraron este árbol que sigue aquí, que le llamaron Old Yoko, así como fueron japoneses, pues le pusieron ese nombre, y se encuentra en Suecia, y se estimó que la edad que es mucho más viejo que el gran abuelo, ¿no? Tiene 9.500 años. Entonces, el gran abuelo dejó de ser el gran abuelo, ahora el gran abuelo es este otro. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo saben los científicos la edad de los árboles? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Cómo hacemos para determinar la edad de un árbol? Profe, eso no es como cuando se corta como por la mitad y según la cantidad de aritos que tenga el árbol, si mal no estoy. Podría ser una opción, pero sería una opción sumamente destructiva, ¿no? Tendrías que matar a Hypericum, matar a Old Toco, y como que Ajá, sí, no no, irías a prisión, ¿no? Son árboles protegidos. sí, no, es como sí, de estos árboles en específico no, digamos, pero sí había visto como que una forma en la que cuando un árbol se cae o algo así, digamos, los estudiadores ven como de una manera más Ok. visual cuántos años tiene, es como en ese método. Por ahí, ¿quién me está hablando? Es que no veo yo quién me habla. Valerie, Eh, Valerie, ok. sí.
Entonces, Valerie, usted anda muy caliente, anda muy cerca de la realidad. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia? Y, profe, ¿no Profe, sería por por el el color de la grosor? corteza. Hable solo uno, porfa. ¿Cómo fue? Ahí Bueno, voy a me hablar yo. habla. Y, Ajá. profe, ¿no podría ser por el grueso del tallo, de la corteza? Y también, Está relacionado con el diámetro del tallo. Ya la compañera dio unas pistas muy importantes, pero yo le dije que esa era una estrategia muy destructiva. Entonces, carbono 14, me dicen por ahí, podría servir, pero recuerden que el carbono 14, si son más de 5.000 años, pues va a tener errores. Si el árbol tiene 10.000 años, pues no nos va a servir. Una técnica más precisa es utilizar siempre dendrocronología, así se llama la técnica, dendrocronología, y lo que hace es estudiar, estimar el tiempo que tienen los árboles. Entonces, antiguamente se hacía, como dice la compañera, se volaba serrucho con esta sierrita, ¿la están viendo aquí? La sierrita, no. Sí, profe. Ah, ok, entonces, esta pequeña sierra que está aquí, ellos tardaban una semana, 15 días, hasta un mes volándole serrucho a los grandes árboles hasta que los tumbaban. Y ahí podrían después ir contando los anillos. En el fondo de esta imagen vemos cómo se verían los anillos de un árbol en un bosque templado. Vean que hay anillos pequeños, más gruesos. Eh, entonces, eso también nos indica. Los anillos más gruesos indican épocas de escasez, digamos, sequías y heladas, y los anillos más gruesos, como este que está acá, nos indican épocas de bonanza, épocas, digamos, donde las condiciones ambientales eran muy favorables. Normalmente cada anillo, al menos en zonas tropicales y algunas zonas templadas, representa un año. Entonces, si un árbol tiene 100 anillos, equivaldría a 100 años. Solo que eso va a depender eh, de, del lugar del que estemos hablando. No, no es lo mismo los anillos para árboles de zonas templadas o frías que para los trópicos. Entonces, en los trópicos vamos a tener la complicación de que dependiendo de la edad del árbol, a veces un anillo puede representar un año o menos. Eh, entonces, eso va a variar un poco dependiendo de la región. Pero bueno, una estimativa que se hace es que un anillo representa un año. Y los anillos más gruesos nos indican épocas de bonanza o épocas favorables, y los anillos más delgados nos pueden indicar sequía y heladas, etcétera. Entonces, la cronobiología es una disciplina que estudia los cambios ambientales del pasado por medio de análisis de los anillos de crecimiento que se encuentran en los árboles. Obviamente no vamos a cortar el alarce gigante aquel ni a Hypericon, sino que una técnica más simple, eh, sin necesidad de utilizar isótopos de carbono, sería sacar núcleos, como los que sacan en geología. Se usa un barreno, que es este aparatillo que ven aquí en la parte superior. ¿Lo están viendo? Sí, Aló, sí, hello. Sí, sí. profe. Entonces se le hace un huequillo, uno le va dando vueltas a este palillo y como que tiene una broca, le hace un hueco y saca un núcleo. Esto se llama un núcleo del tronco. Entonces, sin necesidad de volarse el árbol, usted le hace un huequito, le extrae este cilindro, y eso es equivalente a tener toda la galleta, toda la chapa cortada, digamos, todo el tronco, y va contando los anillos aquí. Lo mismo que haría con el corte transversal, lo puede hacer con este tipo de corte, sin necesidad de matar el árbol, ¿no? Entonces es una técnica más práctica y económica.
¿Cómo es que se Obviamente, llama esto, profe? Perdón. el aparato, Ajá. un barreno de tronco, barreno de barrenar, de taladrar. Ok, perfecto, Entonces, gracias. sí, esto se usa mucho en dendrobiología. Entonces ahí sacaste este núcleo, después eso se pone a secar, se lija bien, se tiñe y ahí se van contando los anillos, el grosor, etcétera. Entonces, un árbol nos puede decir, nos puede dar muchísima información, no solo sobre su edad, sino sobre los eventos que ha presenciado, glaciaciones, sequías, inundaciones, un montón de cosas. Es como que fuera una estación meteorológica eh, muy, por decirlo así, primitiva. Bueno, entonces volvemos para atrás. Ok, le hablaba de la importancia de los árboles y de la edad, de cómo se determina. ¿Quedó claro eso de la dendrocronobiología, jóvenes? ¿Alguna Sí. duda con Sí, eso? profe. Sí quedó claro. Sí, quedó bien claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces nosotros nos llevamos las plantas, el mundo vegetal hasta dentro de nuestras casas porque hay una filia, ¿no? Por las plantas. De hecho, en culturas como la japonesa, hay personas que quieren casi más a los árboles que a la propia familia. Puede llegar a ese nivel, ¿no? Como es el caso de los bonsai, ¿no? Personas que se dedican a cultivar bonsáis y los quieren como a un hijo prácticamente, ¿no? Entonces es una filia grande, eso le da paz, le da tranquilidad a las personas y por eso ahora la tendencia es esta, a tener cada vez más espacios verdes dentro de los edificios, arborizar el interior y el exterior de los edificios para sentirnos más acogidos, ¿no?